perfecto para celebrar con mamá. LIR Comercial, donde todos califican. Algunas restricciones aplican. Tú es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El siguiente programa es clasificación A para toda la familia. Saludos, buenas tardes, amigas, amigos, que nos siguen aquí de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en su programa Al Detalle, que se transmite por el canal 20 de Teleradio América. Hoy es lunes 25 de mayo, lunes, inicio de semana y lunes para los estatales de la semana de cobro, que crean que yo no se lo voy a decir. De hoy en adelante, cualquier día se cobra los que trabajan en el estado. Bienvenidos, señor Abigail Soto, señor Ramón García Taveras. Ramón García, Dancer Soto, amigos y amigas, esto es Al Detalle. Nosotros, Abigail Soto, con ustedes. Ramón García con ustedes, feliz y contento de que se reintegre Dancer Soto, una persona que hace falta en este espacio Al Detalle, que producto, causas ajenas a su voluntad, estuvo ausente unos días, pero ya está aquí. Esperemos que ese tiempo le haya servido para recargar baterías, para esa batería volver a consumirla aquí, con ustedes, en buena vibra. Voy a empezar diciendo que extrañé venir el jueves, porque es que a mí me da cosas si no chimeo con los combustibles. Gracias a Dios, los congelaron. Pero si yo no venía... Una parte. Exacto, los de, como dicen, los Sí, de mayor consumo. pero lo hicieron. Pero si yo, de verdad, yo sentía que yo tenía el pedazo de que yo tenía que chismear con usted, porque es que tenemos ese tema, porque como allá todavía ellos siguen, porque ellos son los que saben. Tirando bombas. Pero está bien, lo congelaron, dentro de lo malo lo congelaron. Mire, Bueno, yo no pero estaba mire, esperando, le voy a decir, hay algo... Espérese, es interrumpirle. Yo no estaba esperando su llamada el viernes, porque como se frizaron ahora, esa llamada suya llegaba así, aumentaba. Usted sabe que me preocupa. Señores, miren, aquí yo he tomado el tema un poquito a la ligera y siempre chelcheo cuando llegan con el tema de qué va a pasar con los combustibles. Pero a mí me preocupa que este fin de semana, por ejemplo, este viernes, los combustibles se congelaron, pero el gobierno dispuso, señores, que son cositas que no se dicen, o tal vez la gente, si no te lo explica, tú no las entiendes. El gobierno dispuso de alrededor de 1.500 millones. ¿Usted sabe qué quiere decir 1.500 millones? Sí. Que la gente no entiende. Eso fue prácticamente el primer subsidio con pandemia. Cuando la cosa se puso fea, que se apretó, que el gobierno, que tomaron esa decisión y finalmente la traspasaron al pueblo, el subsidio, anduvo por ahí. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que la gente no entiende la magnitud de lo que está pasando en el Medio Oriente y que si ahora fue de ahí, nosotros podemos, con aumento o sin aumento, dependiendo que el gobierno asuma o no asuma, podemos experimentar que el gobierno subsidie precios nunca vistos, porque ya
ya llegaron a lo que fue la primera o la segunda semana de pandemia, 1.500 millones de pesos, que por eso yo era muy, muy ácido hablando del gobierno, de cómo es que si empezaron con 1.500, llegaron a ciento y pico y nunca se rebajó. Pero señores, la cosa es seria, el gobierno volvió a llegar a los 1.500 millones de pesos. Bueno, Hay que decir que siempre, aunque aumenten los combustibles, ya se han aumentado 30 y pico de pesos, siempre el gobierno anuncia subsidios, porque debía haber aumentado más, y para conjurarle que no aumente más, vamos a aportar tanto en subsidio. Los fondos que tenía el gobierno central para subsidio a los combustibles, justamente después de la guerra en el Medio Oriente, ya hace más de 2 semanas, 3 semanas, que se agotaron. Entonces ahora, ¿de dónde está sacando el gobierno recursos para el famoso subsidio? El gobierno debe explicar el porqué de estos subsidios y de dónde lo saca. Se entiende que producto de la crisis, el gobierno debió haber sometido ya al Congreso de la Nación una modificación al presupuesto y ley de gastos públicos, porque fue calculado el precio del petróleo en $48 el barril cuando se elaboró el presupuesto del pasado año 2025, el presupuesto para este año 2025. Sin embargo, nunca estuvo a $48 el barril de petróleo, nunca estuvo. Antes de estallar la crisis en el Medio Oriente, estaba oscilando por los 52, 58 dólares el barril, y ahora, después de estallar la crisis en el Medio Oriente, ha llegado a un tope de 105 hasta 110. Pero, esta semana tenemos la dicha de que el petróleo ha comenzado a descender. Así es. Sí. Bueno, la verdad es que aquí, lo que tú no vas a ver es que una reducción. Podrá tener, pero Difícil. Reducción, porque ni siquiera cuando bajó a 50, 52, 54, no vimos esa rebaja. Pero mientras tanto, aquí lo que ha estado hoy al por mayor, porque esto no es al detalle, es la situación de las encuestas. Las encuestas de buena primera, de que ya veíamos a uno en Colorvisión, que venía una encuesta venía ya, que estaba lista ahí para prácticamente Dani, y también hace de media, Dani para el Dani jueves. ya tenía una para el jueves, Sí, para el jueves. Y otras porque la fiebre de encuesta estaba muy caliente. Encendida. Entonces, ¿qué sucede? Que en el día de ayer vimos cómo los políticos se lanzaron a la calle. Vimos una asamblea de la Fuerza del Pueblo, vimos una asamblea del PLD y una asamblea de Carolina. Carolina, sí, allá en Santiago. Entonces, nosotros vemos como que las actividades, todo el mundo está en la calle, como si fuera campaña, como si fuera normal. Ahora uno se pregunta, si estamos todos en la calle, todo el mundo, entonces ¿por qué están sancionando las encuestas? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora? Esa es la pregunta que nosotros le hacemos a ustedes. Bueno, ¿por qué ahora justamente, escúchame, Dancer? Pues después que se ha avanzado tanto y que se han entregado tantas encuestas, entonces ahora la Junta recuerda que la ley electoral que se aprobó, que con el invitado vamos a hablar de eso en un momento, que la ley electoral que se aprobó, de eso. Supuestamente condena, o limita, mejor dicho, no que condena, sino que limita las encuestas, le pone un tope a las encuestas de cuándo deben entregarse. Pero tenemos más de un año. Sí. Escuchando encuestas. Yo voy a coger un turnito en ese tema, porque cuando usted se fija lo que está pasando en la palestra, usted se da cuenta de que aquí se está cogiendo y dejando según convenga. Porque, por ejemplo, ¿desde cuándo se pronunció la Junta con el tema de los, ¿cómo se dicen? Los mítines, las agrupaciones, qué sé yo cuánto? Entonces, aquí se ha aprovechado todo el tiempo, sobre todo, lamentablemente, el oficialismo. Se agarran de que, que si es techado o que si es al aire libre. Pero aquí, esta tiene que ser una de las primeras elecciones donde más a destiempo todo el mundo ha dejado ver la cara de que va o de que intenta ir o de que cree que puede ir. Aquí se ha hecho de todo, porque aquí desde hace tiempo la Junta se ha pronunciado que si la campaña fuera de tiempo, que si yo cuánto. Aquí se ha hablado hasta el presidente, que si los funcionarios, que si el cargo, que si licencia, que si renuncia, que aquí se ha hecho de todo, se ha dicho de todo.
Pero aquí hay que reconocer que lamentablemente, para bien o para mal, este país se pasa el año completo o en béisbol o en política. Aquí usted puede decir lo que usted quiera, pero aquí todo el tiempo se ha estado en política. Aquí, después que se hizo, usted se acuerda, como dicen, el asunto, la parafernalia que se hizo con la Constitución, de que fueron al malecón a tirar los candados o cosas. Aquí se ha estado en política todo el tiempo. Aquí los candidatos, todo el mundo sabe cuáles son lo que entienden que pueden ir y los que no. Aquí se ha hecho de todo. La oposición, porque sabe que tiene toda la de perder, ha sido un chin más manejada, pero también han hecho lo mismo, también lo han hecho a destiempo. Sin embargo, la Junta ahora, por una publicación, por una encuesta, quiere venir a pronunciarse, quiere hacer esto, aquello, amén de sus facultades. Pero aquí, ¿cuándo se dejó de estar en política? Porque aquí inclusive se criticó que la oposición no le dejó ni siquiera los famosos 100 días cuando el PRM ganó en el 24. Pero tampoco, incluso me veía ahí, que todo el turno era en el año 2024. ¿Quién era el candidato del partido gobernante? Era el presidente de la República, Luis Abinader, aspirante a la reelección. El presidente de la República tomó licencia como gobernante. Ni un segundo tomó. Nunca. Entonces, era el candidato a la reelección, pero era también el presidente de la República. Entonces, ¿qué no hace un presidente de la República aspirando a la reelección? Una llave abierta. Entonces, ahí está la Junta, no actuó para eso, para nada, y es la misma Junta, con cambio ligero, pero es el mismo presidente de la Junta. Que es lo que ha preocupado a muchos, que ahora el mismo presidente del PRM está inclusive participando en el debate cuando él fue de los que propiciaba esa situación. Exactamente. ¿Tú me entiendes? O sea que nada, pero vamos a saber hoy, porque tenemos un hombre que va a saber de cuál es la situación en la Fuerza del Pueblo, que será el invitado. Mientras tanto, hay que decir que una niña de 16 años en un centro de Conani, de 16, ¿no es eso? 14. Bueno, 14, pero puedes decir, tú puedes tener información. 14. Se quitó la vida y el hecho está bajo investigación. Pero si usted está en un centro así, ¿cómo es que pasan tantas cosas? ¿Usted se acuerda? Fue en Samaná, un niño en una cubeta, un asunto, o sea, ¿cómo es que usted me dice a mí, por favor, que en sitios que son de cuidados para niños, niñas y adolescentes, porque por eso se llaman NNA, o sea, por eso es, ¿cómo usted me dice que pasan estas cosas? Entonces, la parte particular del tema cuidado, prevención, el personal, o sea, ¿cómo es que se maneja el personal o el famoso personal? Porque bueno, pero esta investigación, bueno, Ramón, tú tienes una responsabilidad y esos 3 partidos, porque nosotros anunciamos el lunes que ahora todos los lunes, inclusive que los partidos quisieran mandar su vocero, pudieran pasar unos minutos de hacer las actividades. Bueno, aquí los 3 partidos que existen en el país, porque no hay más, están aquí. Yo quiero que tú me expliques. Bueno, por parte de la Fuerza del Pueblo, este fin de semana pues quedó juramentada la dirección del Distrito Nacional, que le encabeza el señor Rafael Paz, un joven político bastante preparado, si se quiere, con un bagaje político que mezcla la alta sociedad y también los sectores bajos de la sociedad. Fue funcionario amigo de nosotros, hay que invitarlo pronto. Así mismo, pronto vendrá aquí. Entonces, eso fue por el lado de la Fuerza del Pueblo, en síntesis, por el lado del PRM. ¿Pero qué era lo que había? La juramentación de la nueva directiva. ¿Y quién estaba ahí con ellos? Bueno, ahí estuvo el doctor Leonel Fernández, quien pronunció palabras importantísimas sobre el uso de los recursos del Estado, sobre la campaña permanente del PRM con dinero del Estado Dominicano. Por el lado del PRM, pues estuvo Carolina Mejía en Santiago de los Caballeros, cerrando su recorrido, su periplo por todo el territorio nacional. Ahí abarrotó la gran arena del Ciudad. Era un mitin regional y quizá ayudado por aquí, por la capital. Sí, pero ella anunció que era la candidata ya, o sea que el problema ya no era la secretaria general, ¿no? Ya esto era una campaña. Eso es bueno, ese optimismo. Entonces, eso, señor, indica que en el PRM
no solo está cantando un gallo, sino que hay una gallina que también está demostrando músculo y sin duda alguna pudiera provocar, si se quiere, ciertas fricciones en el partido gobernante del PRM, porque se consideran ganados los dos, David Collado y Carolina. El pequeñito problema es que los dos, según la Junta, rayaron en la ilegalidad. Según la Junta, porque se supone que estamos fuera de los tiempos de campaña. Pero usted decir, yo quiero ser y yo voy a hacer, ya usted me disculpa, pero según mi nivel de entendimiento, usted está dando un hecho. O sea, si usted me dice a mí que eso no fue lanzar su campaña ya 100% abierta, pues está bien, yo se lo respeto. Ahora, según yo, sí. Bueno, vamos a seguir todavía con... Mira, en el ámbito a usted no le gusta como hablar del PLD, porque a usted no le gusta, parece que ¿qué es lo que pasa? No, ¿Qué es lo que ha pasado? Porque había actividad, una actividad muy grande en Cotuí. Hizo una actividad. ¿O usted quiere decir que fue más pequeña? La que hizo Danilo es más pequeña que la que hizo Leonel ahora. ¿Quién estuvo en Cotuí el otro fin de semana? Leonel Fernández. Entonces ahora va Danilo. No, él estuvo allá ahora. Por eso, ahora fue Danilo. Fue el domingo, exactamente. Dicen que había mucha gente. El PLD lo que está buscando, está transitando los pasos, pisando las huellas que deja la fuerza del pueblo. Ay, con tanto tema que ustedes siempre están con su tirijala. Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos. Se queda. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Felicidades, mami, eres mi reina de mi corazón. Gracias, mi niña. Es para la reina de la casa. Qué detalle tan hermoso. La reina merece su cariñito y para que disfrute su día como merece, entregaremos un bono de 1.500 pesos a 1.000.000 de madres a través de su tarjeta Supérate o Remesas Banreservas. Busca más información en superate.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. La Cámara de Diputados aprobó en primera discusión el proyecto del Código de Trabajo, pieza que fue ampliamente estudiada y contó con el voto favorable de los legisladores presentes. Asimismo, refrendó en primera lectura el proyecto que modifica el artículo 13 de la Ley sobre Terminación de Obras Viales, Escuelas, Hospitales y Presas que están suspendidas. También ratificó en única discusión el acuerdo suscrito entre los gobiernos dominicano y de Guinea Ecuatorial sobre la supresión recíproca de visados
pesos para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio por 90 días. Además, los presidentes de las cámaras legislativas, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, así como representantes de las altas cortes integrados por Napoleón Esteves Lavandier, Ignacio Pascual Camacho, Anselmo Alejandro Bello y Emma Polanco, presidenta de la Cámara de Cuentas, recibieron en el Congreso Nacional la antorcha con el fuego olímpico en ocasión de la celebración en el país de los 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 por parte del comité organizador encabezado por el periodista José Monegro. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hace 55 años nació una visión: crecer unidos. Una visión construida por socios comprometidos con la educación y el bienestar común. Con el tiempo, esa visión se convirtió en fuerza. Hoy somos la cooperativa más grande de la República Dominicana. Pero nuestro mayor orgullo es acompañar cada historia de progreso. Porque cuando un socio crece, crece la educación y crece el país. COPNAMA, 55 años creciendo con nuestros socios. La cantidad de mujeres a quienes sus parejas o ex compañeros sentimentales le han quitado la vida en lo que va de año resulta ser muy alarmante y preocupante, no solo por la frecuencia y el número tan elevado de estos casos, sino por el drama familiar que ello genera en torno a los allegados de las víctimas, sobre todo cuando hay hijos menores que quedan huérfanos sin la protección y la orientación de sus madres. Esta es una triste situación que afecta a la sociedad toda, porque esos huérfanos tendrán que desarrollar una gran capacidad de resiliencia para superar el dolor y el trauma de lo acontecido, con la finalidad de integrarse a la comunidad de una manera normal, estudiando, trabajando, formando sus propias familias, contribuyendo con la colectividad como entes de bien, sin que la profunda herida del pasado los aleje del camino correcto. Por todas las consecuencias negativas que producen los feminicidios, las autoridades deben emplearse a fondo para tratar de evitarlos, adoptando particulares políticas públicas en tal sentido, siguiendo un protocolo integral y coordinado entre la policía, el Ministerio Público, los tribunales, educación y servicios sociales, toda vez que la prevención se hace ineficaz cuando las instituciones actúan de forma aislada o reaccionan demasiado tarde. Se debe prestar atención inmediata a las denuncias sin minimizar el riesgo ni desalentar a las denunciantes, tomando todas las medidas de protección como órdenes de alejamiento, prohibición de contacto, vigilancia policial, desarmar a las parejas, la ubicación temporal de la mujer en refugios seguros, darle seguimiento al caso, ponerle localizadores al denunciado para mantenerlo alejado de la víctima y dar respuesta rápida ante cualquier incumplimiento. Debemos prevenir, antes que lamentar, los feminicidios. Continuamos, amigas, amigos, aquí en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Continuamos con la participación del señor Abigail Soto, Ramón García Taveras y nuestro invitado, que en la tarde de hoy contamos con un jurista. Él se llama Juan Manuel Hernández. Tal vez usted no lo conozca, pero José Manuel Hernández. Sí. Tal vez usted no lo conozca, pero él fue ex fiscal del Tribunal Superior Electoral, es juez,
es fiscal del Distrito Nacional y actualmente es un miembro activo de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Una persona con la que sí vamos a debatir las situaciones de las encuestas, de las posturas de la Junta, de las posturas de diferentes partidos. Y aquí está con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Estoy aquí al tanto para poder conversar sobre temas de actualidad electoral en mi calidad de delegado técnico. Yo quiero agregar a esa presentación que hizo Dancel Soto, es que el señor José Manuel Hernández Peguero, ex fiscal del Distrito Nacional, fue justamente el que acercó el Ministerio Público a la población con las famosas fiscalías barriales. Fue que la acercó, hizo que la justicia se acercara más a la gente. Ese es José Manuel Hernández Peguero. Bueno, y ahora está en la Junta Central Electoral. Bueno, pues vamos. Técnico, ¿verdad? El tema que hoy es que amanecí desde el domingo, vamos a decir viernes, no se habló mucho, pero hoy lunes sí. La Junta Central Electoral ha tomado una decisión de suspender las encuestas. Vamos a aclarar. Vamos a aclararlo todo. Sí, importante. En primer lugar, la Junta no ha suspendido la encuesta. Ha suspendido la publicación de las encuestas. Hasta tanto no inicie el proceso electoral que a lo interno de los partidos, que es el 1 de julio del año próximo. Es decir, cuando comienza la pre-campaña electoral. ¿Y para qué sirven entonces las encuestas? Lógico, porque tanto los partidos como los simpatizantes, los aspirantes, se nutren de las informaciones de las encuestas. La encuesta es un recurso técnico que permite establecer estrategias y definir preferencias. Pero cuando se abusa de ella, entonces crea desventaja, inequidad, y eso es lo que ha hecho la Junta. La Junta no ha inventado nada, en primer lugar, y esto se lo explico porque el presidente del Partido de la Liberación Dominicana mostró su sorpresa. Sí. Nosotros como delegados habíamos hace un año analizado conjuntamente con la Junta Central Electoral el borrador y habíamos consensuado este reglamento que a solicitud de la Fuerza del Pueblo se está reglamentando. En primer lugar, de manera a título legal, la Junta Central Electoral puede hacerlo. Puede hacerlo. Seguro. Bueno, Danilo dijo que sí, que él podía. Sí, puede hacerlo. ¿Y por qué esperaron tanto, José Manuel? Ahora, para eso, más 2 años después del proceso electoral. ¿Sabes la cantidad de encuestas que ha entregado Base de Media, Diario Libre, Galo? Entonces ahora. Nunca es tarde, pero yo diría que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Okay. Porque fue consensuado en junio del año pasado entre los delegados de los partidos. Pero esa facultad legal de la Junta no debe sorprendernos, porque así como lo hacen en otros aspectos, en este, que tiene que ver mucho con garantizar la equidad entre los participantes del certamen electoral, entiéndase, no todavía candidatos, sino aspirantes, tiene que garantizarle al país. Entonces, no están, si dejamos esto así, que cada quien haga lo que quiere, entonces es posible que algunos precandidatos se sientan afectados. O firme encuesta, porque yo hoy está dando el seguimiento a todo esto, Ramón Hernández, que algunos comunicadores importantes que tienen plataformas importantes han anunciado al país que ellos no van a respetar esa decisión de la Junta Central Electoral. El señor Dani Alcántara, sí. También el Sol, al fin es que varios programas han anunciado que ellos van a seguir con su proceso de encuestas. Mire, hay algo. Explíquelo. Y esto, por
el análisis que uno hace de las legislaciones de otros países electorales. En Colombia, en Chile, en México, Costa Rica, Francia, Italia, Estados Unidos. Hay reglamentación sobre las encuestas en periodos electorales. Y eso no es un invento nuestro. Pero además fue consensuada con todos los partidos políticos en la Junta Central Electoral. Si bien es cierto que pudiese cuestionarse las sanciones que establece este reglamento a las terceras personas, firmas encuestadoras, sí, y partidos políticos y la gente que lo promuevan esta encuesta, no menos cierto es que cualquier encuesta que salga contraria a este reglamento va a estar desacreditada. Entiéndese así. Porque esta encuesta no tan solo tiene que ver con su publicación o no. Este reglamento abarca requisitos que establece para las firmas encuestadoras sobre su registro ante la Junta Central Electoral, pero también en cuanto al contenido en sí de la encuesta, hace una serie de precisiones que obligan al encuestador a cumplirla. Distinguido, pero ¿será que aquí hay un problema en interpretación o en cómo se dijo? Porque, por ejemplo, ¿será que el problema es la publicación? Porque yo tengo derecho a manejar mis datos. Entonces, como dijo el señor Abigail Soto, el señor Daniel Alcántara, Sol de la Mañana, o sea, el detalle estaría entonces en atreverse a publicarlas, porque a mí nadie me puede decir, si yo tengo acceso a una herramienta o puedo contratar una compañía que se dedique a eso, o sea, yo puedo tener derecho a manejar mis datos. El problema radica ahí, solamente en la publicación. Usted como partido, usted como interesado, usted como grupo empresarial puede mandar a hacer su encuesta. Nosotros como partido estamos en constante encuesta, seguro, porque es importante saber. Sí. Entonces no se cuestiona la libertad de empresa, digámoslo así. Ahora bien, la Junta tiene que garantizar la transparencia y la equidad. Doctor, lo que no ha quedado claro es en qué violenta la ley 2023, la ley 3318 y también en lo que podría ser lo que se dice en el argot jurídico, el régimen de consecuencia. Si yo como dueño de una firma encuestadora, hago una encuesta, la divulgo, ¿a qué me arriesgo? ¿Qué pierdo? Establece un catálogo de sanciones, ya sea para la empresa encuestadora, sí, que incluye sanciones pecuniarias y el ser excluido del conjunto de empresas habilitadas por la misma Junta. Acreditada por la Junta. Sí. Entonces, esta mañana el profesor Olivo Rodríguez Huerta sabiamente establecía, y yo en cierta manera puedo coincidir con él, que la referencia a que hace el reglamento de la Junta sobre en qué se sustenta una sanción a la firma encuestadora no está definido en la ley del régimen electoral, como dice la Junta en su reglamento. Está fea ¿Tiene? La cosa, entonces, eso no significa que el reglamento deje de estar con efectividad. ¿Entiende? No se va a respetar. No. Lo que es posible que esas empresas y sus patrocinadores, que deben ser identificados, claro, ¿entiende? Deben ser identificados para garantizar trampa. El medio. Bueno, ¿y el medio quién lo...? No, tiene un presidente o tiene un director, alguien tiene que estar ahí. No, ¿Quién detrás del al medio para que haga la encuesta? ¿Quién financia al medio? Eso es importante. De todas maneras, yo creo que no somos nuestro país exclusivo de esta reglamentación. Sí. En otros países son, por el contrario, más exigentes. Por ejemplo, en Italia obligan
a la firma encuestadora primero a depositarla en un órgano que revisa el contenido de la encuesta. ¿Entiendes? Ahora, en todos sí hay uniformidad en que hasta tanto no inicie la campaña no se pueden publicar encuestas. Pues entonces hay una situación, porque ellos decían hoy, un de los comentaristas que yo sigo, citando en muchos países donde hasta que lo hacen una semana, que 2 semanas, que ahí siempre con 8 días menos de las elecciones es cuando permiten, o sea, como que prohibir las encuestas. No, entonces están cierto. mintiendo o están hablando. Bueno, hay diversas legislaciones, pero en su gran mayoría tienen como norma general limitar hasta llegar a prohibir la publicación de las encuestas. Pero ustedes, como la fuerza del pueblo, usted es jefe de la Junta Central Electoral, usted es el que va el jefe ahí en este delegado momento. técnico. ¿Qué van a hacer? Bueno, nosotros lo vamos a respetar. En primer lugar, le aplaudimos. Okay. Nosotros, al igual que el PLD y el PRM, estuvimos muy de acuerdo en que la Junta reglamentara la encuesta, porque deben recordar ustedes que la ley del régimen electoral permite utilizar las encuestas para la selección de los candidatos. De los candidatos. ¿Entiende? Para puestos electivos. Sí, para puestos electivos. Entonces, cuando nosotros utilizábamos eso, la encuesta, para la elección de los candidatos municipales y senadores y diputados, teníamos muchos problemas. Porque no teníamos un reglamento que nos guiara, ¿entiendes? Y ahora nosotros podemos tener este fundamento legal para poderlo aplicar en las elecciones internas de nuestro desde la escogencia, ¿verdad? Sí. Doctor, entonces, perdón. Sí, le iba a comentar, pero entonces hay algo, porque si la Constitución no me prohíbe una cosa, pero yo pongo una regla en mi casa, entonces ahí tenemos un detalle. Bueno, y eso pareciera la Constitución manda a que la Junta Central Electoral reglamente todo lo concerniente a los asuntos electorales. Le da poderes. ¿Entiendes? Le da poderes. No te está prohibiendo que tú lo realices. Lo que te está diciendo es, mire, no me coloque una valla, no me haga esta encuesta, no la difunda. ¿Entiendes? Porque en esencia no hay una prohibición. Entonces, si sabíamos, porque se había anunciado días antes que para tal día se anunciaba, entonces la culpa es de la Junta pronunciarse tal. Bueno, nosotros como partido estábamos esperando esta resolución hace un año. Desde hace un año está consensuada. Sí. ¿Entiendes? Y para llegar a ese año duramos como unos 6 meses más. Sí. Es decir que esto ha estado en... No, Dance tiene razón ahí. Eso ha estado... Ahora, no, coincidencialmente llegó en este momento, pero eso no cambia en nada en este momento. ¿Cuál es la realidad del país? Esa parte la vamos a analizar. Ahora, para cerrar esa parte, yo lo que pregunto, están poniendo cayendo como un pollo y están poniendo huevos, porque entonces estas firmas están diciendo, no, nosotros vamos a publicar las encuestas en nuestra de forma desafiante. Entonces, la Junta va a chocar con la ley en ese momento. Distinguido, yo quisiera que dejáramos esa preguntita en el aire para que correspondiéramos con unos compromisos comerciales que tenemos. Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos. La Cámara
de Diputados aprobó en primera discusión el proyecto del Código de Trabajo, pieza que fue ampliamente estudiada y contó con el voto favorable de los legisladores presentes. Asimismo, refrendó en primera lectura el proyecto que modifica el artículo 13 de la Ley sobre Terminación de Obras Viales, Escuelas, Hospitales y Presas que están suspendidas. También ratificó en única discusión un acuerdo suscrito entre los gobiernos dominicano y de Guinea Ecuatorial sobre la supresión recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio por 90 días. Además, los presidentes de las cámaras legislativas, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, así como representantes de las altas cortes integrados por Napoleón Esteves Lavandier, Ignacio Pascual Camacho, Anselmo Alejandro Bello y Emma Polanco, presidenta de la Cámara de Cuentas, recibieron en el Congreso Nacional la antorcha con el fuego olímpico en ocasión de la celebración en el país de los 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 por parte del comité organizador encabezado por el periodista José Monegro. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hace 55 años nació una visión: crecer unidos. Una visión construida por socios comprometidos con la educación y el bienestar común. Con el tiempo, esa visión se convirtió en fuerza. Hoy somos la cooperativa más grande de la República Dominicana. Pero nuestro mayor orgullo es acompañar cada historia de progreso. Porque cuando un socio crece, crece la educación y crece el país. COPNAMA, 55 años creciendo con nuestros socios. Felicidades, mami. Eres mi reina de mi corazón. Gracias, mi niña. Esto es para la reina de la casa. ¡Qué detalle tan hermoso! La reina merece su cariñito y para que disfrute su día como merece, entregaremos un bono de 1.500 pesos a 1.000.000 de madres a través de su tarjeta Supérate o Remesas Banreservas. Busca más información en superate.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Aquí continuamos, amigas, amigos, ya en la recta final de su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América, lunes 25 de mayo. Aquí el señor Abigail Soto, Ramón García Taveras y nuestro invitado, el jurista José Manuel Hernández.
Usted dejó una pregunta en el tintero. Usted no, distinguido. Yo me la llevé bueno. en la pausa. Bueno, sí, David. Sí, ya prácticamente al final, o sea, estábamos hablando de la situación de que habían puesto, perdón, ay Dios mío, esta situación. Tranquilo. Dios, ponen como gallina y cantan como gallo. Sí. Los dueños de medias de medios que están diciendo que sí, que ellos pueden hacerlo sin problema, pero ya usted prácticamente ahorita lo terminó de decir. Bueno, yo quiero aprovechar ahí a José Manuel. No, yo quiero que me termine qué va a pasar ahí con ellos cuando así es al dueño, el firmante, quién es que va a dar las consecuencias de eso. Bueno, la publicación conlleva sanciones para quien lo haga. Aún los canales de televisión. Sí, para la firma encuestadora y para quien lo patrocina. Esas son las sanciones que se establecen en el reglamento. Pero yo insisto en que la mayor sanción será el descrédito. Y eso conllevará también la exclusión de la firma encuestadora de los medios autorizados por la Junta Central Electoral para esto. Sí, y eso quita total le quitará total credibilidad. José Manuel, en la ley 3318 de partidos políticos pues, establece el financiamiento para los partidos políticos. Cierto. Tenemos 2 años consecutivos que el presente gobierno ha querido lo disminuyó el pasado año. Ahora en este año también pretende disminuirlo un 50%. Para esto, por lógica, tiene que modificar la ley de presupuesto y gastos públicos. Tiene que ir al Congreso. Quisiera escuchar la opinión de ustedes con relación a esto. Bueno, si es que no hay cuarto. No, lo que pasa es que en el año 2022, en plena pandemia, el presidente, al convocar a la nación a ciertas restricciones, también se le impuso a los partidos en una reducción de un 50% de lo establecido por la ley. Y los partidos lo aceptamos. Ahora bien, para ese entonces se estableció que ese ahorro sería destinado en la construcción de la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Santo Domingo Este. No sabemos qué ha pasado. Ahora el presidente, en un intento de entretener a los partidos de oposición y desvincularlo de la realidad que estamos viviendo, pone como tema que no fue tratado en las visitas que el señor Paliza y demás integrantes hicieron a los partidos, a las consultas, y que yo le llamo una falta de cortesía, ¿verdad? Porque, don Abigail, si usted me va a visitar a mí y usted no me dice a mí todo lo que usted va a hacer, más si me va a afectar a mí, yo creo que es una falta de cortesía, ¿verdad? Tenía que decirle todo. Entonces, nosotros, al igual que la Junta Central Electoral, entendemos que esta nueva intención de reducir más el presupuesto que por ley le corresponde a los partidos políticos, además de ser ilegal, afecta la calidad de la democracia. Porque aquí se dice, queremos políticos serios, políticos que no le cojan dinero al narcotraficante, dinero sucio. Pero venga acá, si usted le reduce a los partidos tienen que sobrevivir, porque, oiga, si tenemos un local en cada municipio y dinero que invertir en muchísimas cosas, en capacitaciones, en viajes, pago de servicios, lógico, seguridad, todo eso cuesta. Entonces, no es que a los partidos les sobren, por el contrario, los partidos tienen. En este régimen dual que hay, de que los partidos y los candidatos subsisten con aportaciones estatal y privada, si usted le reduce la estatal, evidentemente se van a la privada. Claro. Y eso es lo que se le quiere, eso es lo que en una democracia que se cuide tiene que evitar. Hay una parte que uno ve como cómodo. Yo lo veo a ustedes como que se ven como alegres, están así, porque mientras tanto el PRM
tiene una situación de 6, 7 candidatos o precandidatos aspirando, algunos que ya están diciendo que ya ganaron la convención. Y por otra parte, el PLD en una situación igual, con 5, 4, 6 que no se sabe que van a aspirar, mientras ustedes están felices porque tienen un candidato. Eso proyecta a que se pueden sentar y que ya pueden ir haciendo las encuestas, los decretos. Mire, resulta más fácil, lo primero. Y lo segundo es que cuando tú perfilas como partido a una sola persona, es decir, que el partido está unificado en torno a quien considera que debe ser su candidato, la promoción y la publicidad se hace más fácil, ¿entiendes? De todas maneras, nosotros vamos a abrir un proceso electoral interno y se pueden inscribir. Bueno, pues se pueden inscribir, tenemos que cumplir los requisitos. Ah, bueno, sí. ¿Entiendes? Tenemos que decirle a cada quien. Para quien entienda, ¿verdad? Lógico. Claro. Ahora bien, de todo he sabido que la principalía del partido radica en su fundador, que es Leonel Fernández. Y eso es lo que dicen la gente en la calle. ¿Y qué va a pasar ahí, por ejemplo, cuando no hay un candidato, solamente hay un candidato? ¿Qué dice el reglamento electoral? O sea, no hay que celebrar elecciones, porque las elecciones o la contienda significa que por lo menos sean dos. En ese caso, lo que se hace son ratificaciones por los órganos partidarios. Una asamblea de ratificación. Claro que sí. Distinguido, mire, en los minutos que ya nos quedan, yo no quisiera que nos fuéramos sin que usted nos hablara de esta manifestación que tuvieron los jueces, 450 jueces, una cosa nunca vista, exigiendo diferentes situaciones, diferentes reivindicaciones, o sea... Básicamente aumento salarial, igualdad de salario. Bueno, yo digo que la queja es generalizada en torno a los jueces, además de reivindicaciones personales en el sentido de mejores ingresos, hay evidentemente también muchas quejas por dificultades materiales. Con justa razón, porque los que vamos a los tribunales notamos las dificultades, falta de personal, de condiciones, ¿verdad?, para poder trabajar. De todas maneras, yo me permití hacer un análisis comparativo de los periodos de los últimos 3 presidentes, incluyendo el actual, respecto a la contribución económica presupuestaria que debe hacerse según la ley, en el sentido de otorgar un 4.01% de los ingresos del Estado al Poder Judicial y al Ministerio Público. Se divide en un 60. El 4 se divide. Sí. Un 65% para el Poder Judicial y un 35% para el Ministerio Público. Fíjense ustedes, aquí se ha vendido la idea en este gobierno de una justicia independiente, de que el gobierno la apoya. Bueno, esos resultados que están en mi tweet, que lo invito a leer, lo voy a buscar. Sí, claro que establece que en los 8 años de Leonel Fernández, 2005 al 2012, el déficit presupuestario, es decir, lo que debía aportar según la ley y lo que aportó, era de un 22%. Un 22%. Los próximos 8 años de Danilo, 2013 a 2020, fue de un 32%. Y entonces, en los primeros 5 años de este gobierno, bueno, los únicos 5 años de este gobierno, ese déficit acusa un 52%. Es decir, el PRM ha dejado de dar más de la mitad de lo que deben recibir jueces y fiscales. Entonces usted no puede tener una justicia independiente, eficaz y al servicio de las necesidades que este momento imponen. ¿Y quién va entonces a salvar Leonel Fernández. Sí, pero faltan 2 años. No, bueno, pero tenemos que aguantarlo. O sea, que hay que aguantarlo. Tenemos que aguantarlo. De todas maneras, el compromiso de la Fuerza del Pueblo y de nuestro candidato presidencial, Leonel Fernández, es desmontar
ese déficit del 52% para en un plazo de 4 años sea de 0. ¿Usted me entiende? Bueno, ese es el gran Y compromiso. habiéndolo dejado el 22, ¿usted cree que lo pueda bajar a Bueno, del 22 a 52 hay una diferencia de 30. Sí, pero bajarlo a 0. Ojalá no hubiese déficit alguno. Y los presidentes de la República, que son los que someten el proyecto de presupuesto a las cámaras legislativas, estableciesen tal y como lo dijo la ley. Pero, mientras tanto, lamentablemente no se cumple. Bueno, señores, se pues, nota la diferencia. Así es. Según el jurista José Manuel Hernández, aguanten que falta poco, que son 2 años, porque es mejor arriba con presión y no abajo con que depresión. Nos vamos. Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación, Bienvenidos a Teleradio Studio Technology, el espacio que te informa en temas de tecnología. Yo soy Richard Bello Núñez y aquí te muestro las últimas tendencias. Este año será el lanzamiento de la GTA 6. Según las últimas actualizaciones de Rockstar Games, tras su retraso desde su fecha inicial en 2025, la GTA 6 se lanzará oficialmente el 19 de noviembre de 2026. Este se perfila como el videojuego más esperado de la historia, respaldado por una expectación masiva, el éxito sin precedentes de su tráiler y más de una década de espera desde la GTA V. Con un presupuesto masivo y tecnología de punta, se espera que se redefina el entretenimiento y rompa récords de ventas en este 2026. ¿Alguna vez has fantaseado con tener una computadora en tu bolsillo? Pues hoy esto es posible. La empresa Next Computer presentó este año un teléfono con la capacidad de convertirse en una computadora. El enfoque del Next Phone va más allá de solo ejecutar aplicaciones de escritorio, pues permite arrancar 3 sistemas operativos completos: Android 16, Linux y Windows 11. El precio final de este Next Phone será de $549 y la compañía espera comenzar los envíos el tercer trimestre de 2026. Eso es todo por el momento, nos vemos en una próxima entrega. Escuchen. poder entender es sabiduría. La cultura vive, está